un informe ante la ONU, el CERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, recomienda el cierre de 2 centros de reclusión del INISA, del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, por problemas edilicios y por prácticas de tortura. En el informe dan cuenta que desde la nueva gestión del INISA hay un reforzamiento en la impronta de la seguridad y además manifestaron preocupación por los cambios jurídicos implementados en lo que refiere al accionar policial. Las denuncias son gravísimas, algunas de ellas golpizas, requisas con violencia física, reducciones, amenazas, agravios, malos tratos por parte de funcionarios y fuerzas de seguridad. Además, en 2 años bajaron sensiblemente las horas dedicadas a actividades socioeducativas y bajó también el presupuesto de alimentación. Hoy en la letra chica, mala reputación. Creemos justamente que la privación de libertad, como dicen las convenciones, debe ser la última medida a aplicar, particularmente lo que son los centros en la Colonia Berro y lo que tiene que ver con el MD1. Tiene una situación particular no solo de edilicia, sino de práctica de muchísimas horas de encierro, hasta 23 horas de encierro. El CERPAJ constató la existencia de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sugirió su cierre tras haber identificado que hay más adolescentes que camas disponibles, una constante presencia de ratones y ratas e internos lesionados con quemaduras. Hay centros de mínima seguridad donde hay acceso a actividades recreativas y educativas y donde los conflictos se resuelven de manera, mediante el diálogo, digamos, de manera conciliadora, mientras que hay centros de máxima seguridad con una lógica mucho más punitiva, donde las sanciones son, bueno, el aislamiento del joven o se le quita algún derecho, por ejemplo, y además no tienen tanto acceso a la educación y la recreación. Las sanciones privativas de libertad son pura pérdida. Pérdida para todos, pérdida para el adolescente, pérdida para la sociedad. Los efectos que eso causa en un adolescente, la reclusión causa en el adolescente, son difícilmente reversibles en la vida adulta. El delito en sí está conformado por una serie de comportamientos totalmente heterogéneos que responden a motivaciones, a causas muy distintas, y también son llevados adelante por perfiles poblacionales distintos. Debemos tener la capacidad de entender al adolescente con el cual debemos trabajar como sujeto en formación, con una historia de vida y muchas veces provenientes de realidades socioeconómicas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, con muy poca contención familiar y en muchas ocasiones también con problemas de consumo. El sentido de una historia depende del punto desde el cual empieza a ser contada. Jóvenes que aparecen en los medios de comunicación, generalmente como grandes protagonistas de la ola de inseguridad en la sociedad uruguaya, no tienen historia previa. O sea, toda su vida queda resumida, sintetizada en esa violación normativa. Tiene 24 horas el día, ponele que 22, estaba dentro del cuarto. Llega un momento que no sabes qué hacer, estás haciendo metro como loco, de un lado para el otro, no sabes ni qué hacer. Te dan ganas de darte la cabeza, bueno, te das la cabeza contra la pared. Cuando no, una se colgaba, la otra estaba dándose la cabeza contra la pared, que la otra estaba reempastillada arrastrándose por el piso, y todo mal era eso. Tengo un problema con la autoridad, me llama a la calle, me habla la ciudad, por un pecado de la libertad, por ese pecado, la libertad, por un par de pesos, la libertad, corazón en el cuello, la libertad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta semana que comienza en la letra chica este nuevo programa y Tempo, muy buenas noches, bienvenido nuevamente. Gracias, Arazola, ¿cómo le va? Buenas noches. Extrañamos. Buenas noches a todas y todos, a las 21:05, la letra chica de lunes en vivo. Y empecemos con un ejemplo sobre la gravedad de lo que vamos a hablar a continuación, de lo doloroso que vamos a hablar a continuación, si se me permite adjetivar de movida en el programa, que es el informe de CERPAJ. CERPAJ informó que en abril del año pasado, un adolescente privado de libertad en el centro preegreso del INISA fue golpeado por un funcionario que también era instructor de boxeo. El adolescente cayó al piso
continuó recibiendo golpes sin motivo alguno aparente y cuando la violencia física cesó, no fue llevado a la enfermería y además se le intimidó para que guardara silencio. A pesar de lo ocurrido, el funcionario boxeador continuó trabajando en atención directa con los gurises. Este es uno de los tantos relatos que recogió Serpaj a través de 23 visitas a todos los centros del INISA del país entre 2019 y 2021, para elaborar uno de los informes alternativos que serán presentados ante el Comité contra la Tortura de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y se vieron también prácticas de encierro compulsivo. Estamos hablando de tiempos dentro de las celdas entre 21 y 23 horas por día, aislamiento y también medicalización de las adolescencias. Además, se encontraron con un alto número de intentos de autoeliminación, graves carencias edilicias, entre otros de los temas que vamos a estar hablando hoy. Y para conocer de cerca lo que expone justamente este informe es que recibimos acá en La Letra Chica a Tamara Zamudio y a Mauricio Vázquez, ambos de Serpaj Uruguay. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias. Obviamente esto tiene muchísimas aristas, pero vamos a arrancar por algún lado. Según el informe, el denominado MD1, que es un centro de preegreso, y el espacio de tratamiento transitorio integral fueron los dos centros que en el informe recomiendan directamente cerrar por las condiciones que tienen. Cuéntanos, ¿quiénes están ahí, cómo funcionan estos centros y por qué es que directamente proponen cerrarlos de una? Bien, en primer lugar, quizás poner un poco en panorama lo que es este informe, porque también es parte del trabajo que viene haciendo Serpaj hace muchos años en relación a la privación de libertad en general y en particular de adolescentes, ¿no? Y mencionar que ese informe es un informe que presentamos ante el Comité contra la Tortura, es una revisión que se hace sistemática del Estado, de estados que forman parte de ciertas convenciones y tratados internacionales. En el caso uruguayo, a casi todos los comités y las convenciones estamos suscriptos y por lo tanto tenemos que ajustar nuestras prácticas, nuestra política pública y nuestra legislación a lo que esos comités y esos tratados internacionales sostienen, ¿no? Entonces, estos informes alternativos que presentan la sociedad civil ante estos comités de Naciones Unidas plantean, digamos, ciertas dinámicas de lo que viene aconteciendo en esos años y, por lo tanto, es un análisis también que es una propuesta que trata de pensar en términos de políticas de Estado cómo hacer frente a ciertas fallas que consideramos que son estructurales y vulneratorias de derechos fundamentales. En ese sentido, bueno, Serpaj, junto con otras organizaciones, hace muchos años que vienen realizando monitoreos y denuncias sistemáticas de prácticas que se repiten, que tienen que ver con vulneración de derechos fundamentales a la hora en la privación de libertad, ¿no? Como acceso a la educación, acceso a la salud y otro tipo de carencias, ¿no? Aislamiento, encierro, como tú bien mencionabas. Y también, bueno, tratamos como de hacer un seguimiento, digamos, de ese tipo de denuncias y de ese tipo de situaciones, porque entendemos que se van repitiendo y que muestran, digamos, ciertas prácticas institucionales, estructurales y de impunidad que se van repitiendo y que van recrudeciendo estas situaciones. Entonces, quizás está bueno como diferenciar en términos de los cierres, porque, bueno, en el caso de MD1, que es el famoso y conocido ex centro SER, ¿no? Es un centro que, bueno, que ha sido sistemáticamente denunciado como realizador, digamos, o como un espacio donde se reproducen ciertas prácticas de violencia institucional muy graves, como encierro compulsivo, como golpizas, como realización de castigos vinculados también al aislamiento y, bueno, dinámicas del centro que limitan la cotidianeidad, limitan las posibilidades educativas y de salud y también generan tensiones internas que, bueno, recrudecen los conflictos y una cotidianeidad que está basada, ¿no? En esa tensión para los adolescentes privados de libertad. Entonces, en el caso del MD1 es un cierre que se viene manifestando por parte de Serpaj, por parte del Comité de Derechos del Niño, desde hace muchos años, donde siempre o casi siempre que se ha ido a monitorear se ha encontrado ese tipo de prácticas. Es un centro que, bueno, que se maneja, digamos, con dinámicas pensadas hacia una máxima seguridad, hacia realmente unas prácticas de excesiva criterios securitarios, digamos, por sobre otros criterios o pautas que impliquen el desarrollo de políticas
prácticas, sobre todo de prácticas más basadas en la educación o en el acceso a trabajo, o sobre todo de vinculación entre los adolescentes que están en ese centro y con la comunidad. Entonces, sí manifestar, digamos, que es algo que se ve y que se viene observando de forma sistemática. Creemos que en los últimos años hay algunas prácticas que se han recrudecido y hay varios factores que tienen involucramiento en ello. Un punto que creemos que es importante es el tema del COVID, cómo el COVID afectó, digamos, el encierro o afectó la privación de libertad. Creo que eso ha ocurrido en muchas instituciones y INISA no ha sido ajeno a ello. Nosotros el año pasado sacábamos un informe también en relación a la privación de libertad adolescente en COVID y allí manifestábamos, ¿no?, estas prácticas porque hay más de extendidas. educación, de visitas a la familia, o sea, varios temas, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? O sea, creemos que el COVID fue generó un proceso de recrudecimiento de esas prácticas que veníamos observando, ¿no? Del alejamiento de los adolescentes de repente con las visitas familiares, de limitación también de las actividades educativas por fuera de los centros, de un mayor encierro, también de el recrudecimiento en la carencia de funcionarios, y eso también afecta mucho la cotidianeidad, porque en la medida que no hay funcionarios se limitan también, y pensando, digamos, en estos criterios de seguridad que muchas veces priman, ¿no? La falta de funcionarios termina recayendo en un mayor encierro o en una mayor limitación de las actividades de los adolescentes en esos centros. Cuando ya era complejo, además. Cuando ya teníamos una situación de complejidad que veníamos denunciando. Por eso creemos que esto, ¿no? O sea, incluso el informe lo manifiesta, el cambio institucional desde CIRPA, desde el sistema que existía anteriormente hacia el INISA, hacia esta nueva institución, es algo que es positivo en cierta medida en términos de lo que dice la ley o de lo que propone la ley, pero lo que se observan son prácticas institucionales que están arraigadas y en las cuales, digamos, el cambio de ley o el cambio de institucionalidad no ha podido salir, ¿no? o proponer, digamos, en algunos centros y en algunos ámbitos una mirada distinta y, por lo tanto, una mejora en las condiciones y en la garantía, digamos, de mejoras y de cumplimiento con los derechos fundamentales de los adolescentes que están privados de libertad, pero que tienen que tener acceso a otro tipo de dinámicas y que tienen que tener sus derechos fundamentales garantizados y con cierta especialidad, porque así lo marca, digamos, nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, y así lo marcan, digamos, la especialidad y la especificidad que tiene que tener la justicia penal juvenil, a diferencia del sistema adulto. Más allá de especificidades a las que vamos a seguir entrando, a nivel general, recién mencionabas, hay pocos funcionarios, no son suficientes los funcionarios. Y también está el tema del perfil de los funcionarios, etc. Evidentemente es un problema complejo y estamos acá justamente para tratar de comprender y no echarle una mirada simple, y mucho menos aún a los funcionarios que podemos tomarlos como villanos o como víctimas en estas situaciones. Por no caer en el simplismo de decir, che, ¿en qué mente enferma cabe darle una golpiza a un gurí? Bueno, por supuesto, sí, esa visión es válida, pero imagino que es más complejo el tema. ¿Cómo lo ven en ese sentido? El lugar del funcionario y el lugar del sistema todo. Dicho de otra manera, ¿dónde está el problema? ¿Dónde ven el núcleo del problema para que estas cosas tan insólitas y dolorosas sigan sucediendo? Es que no hay un núcleo en sí mismo, o sea, es una conjunción de factores y no se puede demonizar a los funcionarios y funcionarias porque en su gran mayoría es gente que está trabajando y que quiere cumplir su trabajo. Hay una lógica que es sistémica y que viene por reproducir una lógica de privación de libertad y punitiva en niños, en adolescentes, ¿no? Entonces, como decía Tamara, Uruguay ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, ha ratificado la Convención contra la Tortura del 85, a la salida de la democracia, y sin embargo en este país se sigue sin tipificar, por ejemplo, el delito de tortura, que es algo que estamos en deuda. Han habido condenas por abuso de autoridad, pero, por ejemplo, en ese sentido no. Y tampoco vamos a caer como una lógica tampoco punitiva, porque como decía recién no es una conjunción de hablar de villanos. A ver, nosotros como organización social lo que tratamos es de darle una voz a esos adolescentes que vienen de un contexto socioeconómico desfavorable, con muchas vulneraciones, y caen en privación de libertad de una manera... Bueno, un adolescente muchas veces no sabe qué es lo que hace ni tampoco tiene una magnitud del delito que está cometiendo, y en una privación de libertad y en esta lógica, como decía Tamara, de
lógica carcelaria, no se logra realmente cumplir con esos estándares y esas medidas que son necesarias para respetar los derechos de esas adolescentes, esas y esos adolescentes que no han tenido de repente respuestas en el afuera y tampoco las tienen, sino que sufren un castigo y una remarginación dentro de la privación de libertad. Entonces las respuestas no están solamente dentro del sistema de justicia penal juvenil, las respuestas también están en el afuera y deberían estar afuera con otros. La prevención, digamos. Exactamente, o sea, no hay por qué estar siempre buscando esas soluciones ahí. Ahora, en la privación de libertad, como estamos planteándolo, y es algo que no es como mencionamos, no es algo que es de ahora, es algo que se viene manteniendo desde que era el INTERG, desde que era el CIRPA, desde que ahora es el INISA, se le va cambiando el nombre, pero la lógica sigue reproduciéndose. Entonces, nosotros con estos planteos lo que buscamos es colaborar y ser cooperantes con el Estado, que lo formamos también de alguna manera como ciudadanas y ciudadanos, buscar maneras de mejorar esta situación y buscar alternativas que den otros resultados que no los estamos encontrando, ¿no? Podrían ser alternativas que no fuera justamente la prisión de estas adolescencias. Sí, ahí hay una respuesta, o sea, yo creo que hay una mirada, creemos que hay una mirada punitiva y represiva sobre las infancias y las adolescencias en muchos ámbitos y en particular en la privación de libertad, donde esa infracción es castigada de muchas formas y no se trata de la especificidad, la especialidad y las implicancias en el desarrollo de un adolescente que puede tener una infracción. Entonces, el adolescente empieza a ser estigmatizado y criminalizado y también se le limitan, digamos, ciertas garantías y derechos desde el momento en el que ingresa, digamos, en una situación de posible infracción, ¿verdad? Porque tienen prácticas en el sistema, digamos, donde no encuentra una respuesta o no sabe, digamos, de qué forma se maneja, ¿no? Para nosotros a veces es muy difícil entender los procesos judiciales o penales, imagínense para un adolescente, y las respuestas que hemos tenido en los últimos años son cada vez más punitivas y más represivas, son de limitar las medidas alternativas a la privación de libertad, limitar las medidas que le llaman de desjudicialización, que implican que cuando, bueno, hay una situación de infracción, una situación de alguna falta, el adolescente pueda transitar por otros espacios antes de ir al sistema penal, antes de ir a un proceso judicial, ¿no? Donde sabemos que implica o tiene para el desarrollo del adolescente otras implicancias, otras significancias, ¿no? Y simboliza e implican, digamos, mojones a veces en la vida de esas adolescencias. Entonces tenemos una mirada punitiva desde el sistema de justicia para cómo hacemos frente, y después, una vez que el adolescente ingresa en este proceso judicial, en este proceso penal, encuentra dificultades, o sea, en entender esos procesos, dificultades en el acceso a derechos y garantías que son fundamentales, como saber cómo pasar un proceso de judicialización, cómo ingresar, como al ingresar, digamos, sobre la privación de libertad, qué implicancias tiene, qué derechos tienen, ¿no? Y ahí, digamos, se van dando distintas situaciones y distintos ámbitos donde esos derechos se van vulnerando, y también donde esas vidas van quedando marcadas por esa situación de entrada, digamos, en el sistema penal, ya sea, digamos, en un sistema, incluso aunque sea en procesos como alternativos, también en procesos judiciales que, bueno, que también van vulnerando derechos o que implican carencias en la forma en la que el Estado responde ante esa situación, porque muchas veces, como decía Mauri, las implicancias, digamos, de una infracción penal tienen que ver con vulneraciones previas, con inacciones o violencias que el Estado ha cometido o está cometiendo sobre ese adolescente, y al no mirar eso, al no observar eso, estamos mirando y teniendo una mirada que es represiva y que es punitiva y que mira, digamos, esa situación y no entiende lo que son los procesos o lo que son los procesos de vulneración de derechos en las infancias. ¿Con la LUC? Sí, para nosotros es una situación que es grave, está marcada en ese informe y bueno, pero de todas formas va en línea con las respuestas que viene dando el Estado en los últimos años en materia de penalidad juvenil. En 2004 nosotros aprobamos nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, donde, bueno, todo el capítulo, todas las implicancias del proceso de justicia penal juvenil estaban en cierta medida implicados o desde una mirada que tenía que ver con la Convención de Derechos del Niño, y eso se fue empezando a
limitar desde el propio 2004, cuando se pensaba que había cosas que podían llegar a ajustarse o mejorarse. Lo que empezamos a tener son modificaciones regresivas que implicaban aumento de penas, que implicaban limitación de estas medidas alternativas, que implicaban limitación también de procesos más de como semilibertad. Y ahí tenemos varias, ¿no? La 19.055, la 18.777, que implican, bueno, aumentos de prisión preventiva, aumento de penas, aumento de procedimientos policiales también, y de faltas. Entonces ahí hay un proceso que se viene dando. La LUC genera un mojón muy importante porque aumentamos al doble las penas, ¿no? O sea, la pena máxima de privación de libertad que teníamos hasta 2020 era de 5 años, ahora son de 10, ¿no? Y fijamos una mínima de 2 años para ciertas infracciones, eliminamos, como decíamos, la suspensión condicional del proceso, que eran estas medidas que intentan no ir por la justicia penal, y agregamos procesos que son para nosotros muy graves en la limitación de derechos y de garantías en los procesos penales, como es el proceso abreviado, que es una figura que para los adolescentes es muy peligrosa porque lo que implica es que sea una justicia en la cual se negocia una pena a partir de la asunción de la culpabilidad y de la negación, por lo tanto también a apelar esa medida. Y en el caso de los adolescentes, nosotros en el monitoreo venimos observando que los adolescentes muchas veces firman sentencias que no conocen del todo, sin tener un asesoramiento, el acceso a un defensor público y el asesoramiento sobre todo, ¿no? O sea, ese acceso se da en otros momentos o el adolescente no entiende lo que está firmando, porque de nuevo los procesos penales hay que saber entenderlos, si no siempre es fácil y a veces uno está tensionado. Imaginemos un adolescente que pasa por ese lugar, entonces... Bestial, ese momento es bestial. Es bestial, exactamente. Y es judicializar algo que de repente podría decir, como decía Tami, lo de la sentencia, judicializar algo que podría tener otro tipo de resolución que no pasara justamente por eso, ¿no? Y lo que implican en los mojones de vida de los adolescentes, porque ahí también tenemos que mirar las carencias que tiene el sistema, ¿no? En las infraestructuras. INISA tiene sus centros concentrados entre Montevideo y Canelones, hay uno muy pequeño en Minas, y a veces las implicancias que estos procesos abreviados, que estas infracciones menores tienen en las vidas, implican que sean de repente casi desterrados desde su comunidad, desde el espacio en el que están, hacia Montevideo, hacia Canelones, ¿no? Con la limitación que implica eso en ver a la familia, en poder acceder, digamos, o volver a conectar con su comunidad, y obviamente son marcos o mojones en la vida que los marcan y mucho, ¿no? Y en procesos abreviados que a veces, como decía Mauri, son infracciones que de repente son menores, ¿no? Y que implican penas de privación de libertad que de repente pueden ser 4 o 6 meses, pero que les complican obviamente, ¿no? El desarrollo de todo lo que puedan estar haciendo en su comunidad. Ahora en el bloque que viene vamos a hablar con Andrea Venosa del INISA y después vamos a tener el testimonio de Jonathan, que pasó por 2 de estos centros de reclusión para tener ese testimonio. Pero para cerrar y en 2 frases, porque claro, son muy graves y muchas las cosas que hay para contar, a partir de este informe de Serpaj y de que como sociedad nos volvemos a enterar de que hay gurises torturados todos los días hoy en nuestro país. ¿Qué es lo mejor que puede pasar, en el mejor de los escenarios, con este informe presentado a la ONU? ¿Hay una esperanza de que mejore algo? ¿Cómo debería ser? Muy breve la respuesta. No, la esperanza siempre, sin dudas, ¿no? O sea, nosotros... Nunca se pierde. Claro, y por algo se plantea lo que se plantea y en los espacios en los que se plantean también con esa intención. Los comités de Naciones Unidas tienen la intención de recomendar al Estado que cumpla con determinadas directrices, pero desde una mirada de construcción de política pública de Estado, desde una mirada de respeto de derechos fundamentales, considerando que son procesos que van mucho más allá de periodos de gobierno o de decisiones particulares, sino que debe ser una mirada que tenemos que tener como sociedad para dar respuesta a las vulneraciones que sufren los gurises, ¿no? Que pueden terminar en infracciones penales o en otro tipo de situaciones, pero que implican una violencia previa, que implican situaciones que no van solo en ese punto y que no podemos mirarlo desde una respuesta que sea desde el castigo de forma constante, ¿no? Porque ese castigo genera más vulneraciones y más consecuencias negativas en el desarrollo de esos gurises. Mauricio, frasecita para cerrar. Bueno, comparto 100%, 150% de lo que dice Tami, y es algo para agregar que no podemos pensarlo desde el comienzo de lo que es la privación de libertad y la penalización, sino desde antes, y eso es una construcción que involucra al Estado, a todos los partidos políticos. Acá nosotros no apuntamos a un gobierno o a otro. No, de hecho viene señalando con mucho énfasis algo, que claro, son es algo que prácticas venimos se siguen señalándolo. dando. Nosotros
nos encantaría que el próximo informe que hagamos mostremos cambios que hayan de una política integral que avance hacia la integración social y las medidas socioeducativas. Mauricio Vázquez y Tamara Zamudio de Serpaj, muchas gracias por esta A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, quédense que seguimos con la letra chica y vamos a seguir hablando de estos temas. Minutos pasan de las 9 de la noche y en este segundo bloque de la letra chica vamos a seguir de cerca las condiciones en las que se encuentra el INISA y para eso recibimos a la directora en representación del Frente Amplio, Andrea Venosa. Andrea, buenas noches. Hola, gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. En el primer bloque repasábamos algunos puntos de este informe de Serpaj. ¿Qué primera lectura haces de esta denuncia? Bueno, en realidad los elementos que Serpaj tiene en su informe son cuestiones que nosotros hemos ido observando en las visitas que hacemos periódicamente, semanalmente a los centros de INISA. Yo integro por el Frente Amplio el directorio de INISA y estamos en constante circulación por el sistema y viendo que hay realmente desde el 2020 hasta esta fecha un mayor encierro de los adolescentes. Tenemos un observatorio en INISA que nos marca además la poca cantidad en tiempo de medidas socioeducativas que hay dentro de los centros y el mayor encierro. O sea, tenemos centros que tienen un encierro en el entorno de 19, 20 horas por día. Eso significa que los chiquilines están ahí en la celda 20 horas por día y capaz que salen 4 o para estudiar o para ir a un patio, tomar aire, no sé. Hay centros que no están teniendo hoy educación formal. Eso nos preocupa tremendamente porque tenemos un convenio con secundaria en el que ha habido un recorte de horas por un tema presupuestal y otras lógicas que tiene el INISA que son más burocráticas, digamos, que hay adolescentes que no están hoy pudiendo ir a educación secundaria. ¿Eso significa que quedan desvinculados de la educación directamente? Exacto. O sea, estando bajo la tutela del Estado, quedan desvinculados. Y en realidad se transforma en un encierro porque lo que hay es un encierro dentro de 4 paredes y una salida a los patios de los centros, pero no hay talleres ni hay salidas a la educación formal. Eso es un grave riesgo porque en realidad estamos vulnerando los derechos de estos adolescentes, pues son derechos básicos. O sea, ellos tienen privado el derecho ambulatorio con la privación de libertad, pero no los derechos básicos como son la educación. En este sentido, nosotros hemos hecho propuestas al directorio de INISA, algunas de ellas han sido tomadas, otras no. Nos dicen que hay falta de presupuesto y que, bueno, que hay que hacer un recorte para adaptarnos al presupuesto actual, pero lo que nosotros vemos es que en realidad tenemos talleristas contratados, pero nos faltan horas de educación y nos faltan horas de trabajo socioeducativo con los adolescentes. O sea, la falta de personal, de educadores en el sistema es alarmante. Hay centros que quedan en algunos turnos con 2 o 3 educadores y para atender 20 adolescentes. Es imposible, si ustedes tienen hijos adolescentes, poder encarar y poder trabajar con los adolescentes en un ambiente saludable y en un ambiente abierto con 2 o 3 educadores. Entonces, bueno, esas cuestiones dificultan mucho en el sistema, sumado a que la estructura del INISA, que es nueva, se ha llenado con cargos designados, sin haber respetado las carreras administrativas que estaban diseñadas en la administración anterior. Se había diseñado una estructura organizativa con carreras administrativas internas y hoy en día se están haciendo designaciones y lo que a nosotros nos alarma más... ¿Para qué roles? Designaciones para roles de mandos medios y de direcciones que son muy sensibles para el INISA. Por ejemplo, la Dirección de Privación de Libertad, que es una dirección en donde de ella dependen los distintos centros del INISA de privación de libertad y se están llenando con designaciones directas y con mandos que vienen de la policía, del Ministerio del Interior o de mandos militares. Nosotros entendemos que esos perfiles no tienen la especialización para el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, o sea, vienen de otras lógicas institucionales, de otras preparaciones, no la preparación militar, la preparación policial, que no tienen nada que ver con la especificidad de los adolescentes en conflicto con la ley. Las normativas internacionales y la nacional nuestra que nos rige, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, marcan que el INISA es un organismo especializado que tiene que tratar con adolescentes en conflicto con la ley. Esto no quiere decir tratar con adultos privados de libertad, que es lo que hace el INR o el Ministerio del Interior, o en todo caso el área militar o el Ministerio de Defensa.
Estamos tratando con adolescentes, se trata de aplicar medidas socioeducativas y poder darles oportunidades desde el día 1 que ellos ingresan al sistema, oportunidades laborales, oportunidades de formación educativa para que puedan insertarse en el mundo, insertarse en la sociedad. Digo, hasta que no tengamos un cambio de esa lógica, nosotros no vamos a poder trabajar bien y trabajar para efectivizar derechos, ¿no? Para garantizarle derechos a los adolescentes. Vos estás, como decías, en representación del Frente Amplio, como en el directorio. ¿Por qué te parece que la sociedad en general y el sistema político en particular, pues calculo que vos algún timbre tocarás, alguna puerta golpearás frente a la urgencia de esta situación, no dice, bueno, paren todo, vamos a solucionar esto? Porque pareciera, digamos, gurises que están sufriendo estas situaciones que venimos describiendo, que no vamos a repetir todo, pareciera que debiera ser una prioridad país. ¿Por qué crees que no hay una respuesta urgente? Yo creo que se genera en los adolescentes una figura o un personaje como del demonio que es indominable o que no se puede con ellos porque cuando cometen delitos, pero en realidad los adolescentes que cometen delitos en nuestro país son una ínfima parte de un 4% de la cantidad de personas que cometen delitos. ¿De cuántos adolescentes estamos hablando actualmente, por Actualmente privados de libertad estamos hablando de 300 adolescentes en todo el país y en no privativas, o sea, que están en medidas no privativas de libertad en sus comunidades, estamos hablando de unos 290 adolescentes. El número se va... Son menos de 600 gurises. Exacto. No sé cuántos hay en un liceo, pero... Si no podemos con eso, es decir, perdóname, sí. Y tiene que ver con lógicas que, bueno, los exponentes anteriores estuvieron muy claros en eso, ¿no? Con lógicas que a veces están rondando en sus comunidades o en sus familias que están vinculadas al delito. Son más que nada delitos de microtráfico que, bueno, están en los barrios de cada uno de nosotros y esos adolescentes son atrapados por esas redes. Muchas veces esos adolescentes no saben lo que están haciendo o sí saben, pero están inmersos en una red que les es muy difícil de salir. Ustedes habrán visto hace poco un estudio que hace el sociólogo Gabriel Teinemau también sobre los ajustes de cuenta, o sea, una vez que salen del sistema también son muertos, son producto de ajustes de cuentas también estos chiquilines. Entonces, estamos en un sistema en el que hay que pensar en políticas de Estado. No podemos seguir pensando más en lógicas compartimentadas dentro del Estado y se requiere una mirada a largo plazo, que es lo que no estamos teniendo hoy. Hoy estamos como cubriendo algunas cuestiones reparatorias de los edificios, pero no estamos pensando en los edificios que necesitamos en el INISA, no estamos pensando en las políticas públicas que se necesitan para una verdadera inserción social de los adolescentes. Nosotros presentamos hace poco al directorio una propuesta que para nosotros es a largo plazo, que es la de la justicia restaurativa, que significa sacar del proceso judicial a estos chiquilines, tener medidas preventivas anteriores para atacar el problema desde el principio, y esto tiene que ver con, bueno, tener políticas sociales que hagan acompañamientos a las familias, que hoy no las tenemos porque el MIDE se ha replegado en el territorio, ¿no? Y los otros organismos están sufriendo también un recorte presupuestal, un recorte de recursos humanos, pero tiene que ver con una justicia que también cuando los adolescentes cometen un delito, los obligue a devolver algo a la comunidad, hacer trabajos comunitarios, devolver algo a la víctima. Está inmerso también en estos principios que rigen nuestro código del proceso penal, que tiene que ver con darle centralidad a la víctima y ver qué es lo que la víctima piensa de ese adolescente, poder volver a restaurar, que se sabe que si es una vida la que se perdió no se va a poder volver a restaurar, pero sí que el adolescente entienda lo que hizo y pueda devolver a la comunidad algo. Entonces, eso es la justicia restaurativa, que no significa privación de libertad, encierro, y falta de oportunidades, porque lo que estamos haciendo ahora es solamente encerrar a los chiquilines, que se agrava con la ley de urgente consideración, sí, cada vez más tiempo, que en realidad aumentó los límites, que eran antes de 5 años para las penas máximas, se pasaron a 10 años, y las mínimas de 1 año pasaron a 2, pero además se derogó la suspensión condicional del proceso, y eso hace que hoy tengamos adolescentes que tienen penas de 9 años de privación de libertad. Díganme, bueno, ¿cómo vamos a hacer como Estado para que los adolescentes realmente logren incluirse cuando están en una lógica de encierro, sin medidas socioeducativas, sin educación, con edificios que ya datan de 1900, que habría que haber hecho un plan edilicio? En la administración pasada se había planificado un plan edilicio para realojar todos esos edificios que ya están viejos y no cumplen la finalidad de la medida socioeducativa, y con la ley de presupuestos se recortó el presupuesto que se tenía pensado para
ese edificio, ese cambio en lo edilicio. Entonces, bueno, toda esta lógica de más Hubo 15 encierro. años también para el cambio, ¿no? Sí, Digo, en el se sentido hicieron- de cuando decís la administración anterior. Durante los 15 años se hicieron algunas reformas de edificios, hubo ahí algunos problemas con las empresas también y con las gestiones y la burocracia del Estado y las empresas, pero de todas maneras se habían empezado a hacer algunos cambios en Hubo edificios. centros que se tuvieron que cerrar también. Hubo centros que se tuvieron que cerrar, pero claro, hubo centros que se cerraron en la administración pasada por las observaciones que había graves de derechos humanos y esta administración las volvió a abrir. ¿Ese es el caso del SAR? ¿O No, es el caso ¿Cuál es? del ex CMC que hoy Ahí se va. llama ETI. Nosotros nos opusimos a esa reapertura porque el edificio en sí no contempla mínimamente las cualidades, bueno, de tener luz, iluminación, es un pasillo cerrado, pero además porque lo que se quiere hacer ahí es aislar a los chiquilines, se traen a los chiquilines que tienen conflictos con otros adolescentes en los centros a privarlos más de libertad en ese centro, o sea, hacer un tratamiento intensivo que no tiene una metodología, que quiere decir que eso es un encierro puro y duro. O sea, no hay para ningún poder encare calmar el socioeducativo conflicto. ni nada, se los encierra como, Exacto, nosotros como en solitario, digamos. dejamos nuestro voto en negativo, fundamentamos en estas cuestiones, pero a su vez también dijimos, bueno, si hay que ver el problema de los conflictos entre los adolescentes al interior de los centros y porque los traen desde afuera, bueno, hay que trabajarlo con equipos multidisciplinarios itinerantes que vayan por los centros trabajando esos conflictos. No se puede volver a generar un nuevo encierro con lo que ello significa después que pasaron por el proceso penal. Pero además de todo eso también el INISA ha venido en un retroceso desarmando con esto de las lógicas de las designaciones directas de mandos medios, desarmando también equipos técnicos que se venían estableciendo y trabajando en un proceso con los adolescentes en el que se estudiaba todo el contexto de donde provenían, se estudiaba, bueno, sus problemáticas, si tenían consumo problemático, si tenían algún problema de salud mental, que es muy común en los adolescentes en conflicto con la ley. Vienen con una problemática de consumo bastante agudizada, prácticamente casi el 80% de los adolescentes que ingresan tienen problemas de consumo, problemas de salud mental, distintos problemas también de abusos durante la infancia, los abusos sexuales durante la infancia también, o de violencia doméstica o violencia de género en el entorno de las familias. Entonces todo eso se venía trabajando, hoy esos equipos se han desarmado, entonces se ha perdido mucho lo que tiene que ver con la atención de calidad para estos adolescentes. Andrea Venosa, integrante del directorio de INISA, gracias por este rato con La Letra Chica hoy. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya venimos con el tercer bloque, vamos a estar hablando con Jonathan Rodríguez, quédense. Último bloque de La Letra Chica hoy y nos vamos a una charla de enorme valor por el valor testimonial, por alguien que lo ha vivido desde dentro. Estamos hablando y estamos recibiendo a Jonathan Rodríguez, que ahora tiene 19 años, que estuvo 9 meses en el hogar Ituzaingó de la colonia Berro y antes de eso estuvo 3 meses en el denominado Batallón de Belloni, para que nos dé su visión desde adentro, su vivencia desde adentro de este sistema que estamos tratando de analizar hoy y ver qué vueltas se puede encontrar. Y bueno, y representando a lo que se puede interpretar como el hilo más fino de toda la estructura, que es el de los propios gurises que están internados. Jonathan, mil gracias primero por estar acá con nosotros. No, bienvenido. por favor, un gusto, un placer. Describinos entonces, básicamente para empezar, tu experiencia en estos lugares. Decíamos, Hogar Ituzaingó de la colonia Berro y Batallón Belloni, ¿es así? Empezamos por Belloni, ¿le parece? Dale. Mirá, en Belloni y Ituzaingó son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El batallón es un hogar. Yo entré al batallón con una sentencia cautelar, estuve ahí mis primeros 3 meses y es como que según tu comportamiento es según tu derivación, ¿no? Para dónde te llevan. Entonces los primeros 3 meses que yo estuve ahí, estuve en el módulo A, haciendo conducta, participando de las actividades, estudiando.
dentro de todo eso, en el proyecto educativo estuve bastante bien ahí. Y es un proyecto bastante bueno también para cada joven que, o sea, que le interese salir adelante y que no quiera ir a un lugar donde esté igual que ahí, ¿entendés? O sea, que el adolescente busque salir a un lugar que no sea igual y que sea muchísimo mejor que eso. Porque ahí es un hogar de tranca, o sea, ahí estás. Te levantás a las 9 de la mañana y salís al patio. O sea, luego de desayunar y todo, ¿no? Y tenés 3 horas de patio hasta el mediodía, porque son desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, entras para dentro de la pieza, almorzás y todo, y después de eso dormís y todo hasta las 4 de la tarde más o menos, porque después no tenés nada que hacer. A las 4 de la tarde tenés el liceo, que vas al liceo 1 hora y volvés de vuelta a la tranca. O sea, es salir, participar de una actividad y volver a la tranca. Eso es en Belloni. Y La tranca le llaman a estar en la celda. Ahí va. La tranca es estar en la celda, o sea que estás ahí, la mayoría del tiempo estás ahí. Sin embargo, en Ituzaingó nada que ver, o sea, era todo diferente, porque ahí todo el día estás afuera, todo el día, o sea, te levantás a las 8 de la mañana y las puertas te la abren, o sea, te abren la puerta y vos podés salir al patio, bajás para abajo, es un patio súper grande que tenés sombra, tenés banco, todo, o sea, podés tomar mate con tus compañeros, o sea, podés sentirte en tu casa, nada más que estás privado de libertad, ¿no? Y eso era lo que yo buscaba, porque yo me puse en un proyecto educativo, o sea, yo salí adelante por eso mismo, porque yo empecé a estudiar, participaba de las actividades, o sea, todo lo que me proponían yo me prendía. Jonathan, ¿y qué tipo de actividades tenían, por ejemplo? Teníamos, por ejemplo, cine era una de las actividades, cine-mate, o sea, tomábamos mate y mirábamos películas. Me encantó, cine-mate. Cine-mate. Sí, divino. Y teníamos también pintura, que era para hacer cuadros y todas esas cosas. Después teníamos también maquillaje artístico, peluquería. Y otra que me acuerde, no sé. Y después teníamos deporte. Fútbol, voleibol, básquet. Todo eso en el Ituzaingó. No, todo eso en Belloni. O sea, pero eso era en Belloni. En Ituzaingó también, o sea, había todo eso, pero lo hacías cuando querías, ¿entendés? Con más libertades. Con más libertad, claro. Valga la expresión para el caso. Ahí va, bien, bien. Sí, dale. Había gimnasio también en Ituzaingó, podías ir a entrenar a la hora que vos quieras, o sea, era libre ahí. Eras libre, nada más que no podías irte a tu casa. Decime, ¿y cómo es la relación, o como fue en tu caso, ¿no? Porque me imagino hay muchos centros y muchas realidades. ¿Cómo fue la relación con los demás internos y con los funcionarios? Por esta cuestión de los prejuicios, por un lado, decir, bueno, entro y enseguida me miden, hay situaciones de tensión, de violencia, del territorio, de quién manda acá, o eso en cuanto a los prejuicios que puede tener uno de afuera, sí. O en cuanto ya a los juicios de las denuncias que hay de violencia, de abusos, etcétera. ¿Cómo era la relación entre ustedes y con los funcionarios? Mira, yo cuando ingresé a Belloni, o sea, cuando ingresé a Belloni, me pusieron en una pieza, yo no conocía a nadie de los Botijas, a ninguno conocía, y entré con respeto, saludé, todos me saludaron, bien de bien igual los Botijas, o sea, no fue que enseguida que entré, ¿de dónde sos? Que no sé qué, no estamos ni ahí, no sé, ¿entendés? Porque siempre la mayoría de los problemas son por eso, ingresa alguien que es de un barrio, que ponerle fulanito que está en otra pieza, no está ni ahí con ese barrio, o sea, que están en problema. Entonces, cuestiones de territorio de afuera que se llevan. Claro, entonces como que ya esos dos Botijas como que están ahí, en la mira de los funcionarios, o sea. Entonces, claro, nosotros adentro de la pieza dependemos de un funcionario, ¿entendés? El trato con los funcionarios siempre tiene que ser bien. Porque si yo me porto mal con un funcionario, le falto el respeto y necesito salir a bañarme, antes de salir a bañarme le falté el respeto a ese funcionario, ¿entendés? Entonces, por más que él tenga que hacer el trabajo de él, a veces no lo hace solamente por eso. Y eso no está bien, o sea, no me parece que esté bien porque en un momento de calentura puede decir cualquier cosa, se puede enojar. Entonces, es eso, el trato con los funcionarios es bueno, pero a veces no, es según el funcionario que sea también, porque hay funcionario y funcionario. ¿Me explico? Sí. Y Jonathan, si vos pudieras cambiar algo, ¿cuáles te parecen las partes más urgentes donde dirías, bueno, acá esto, por ejemplo, tantas horas de encierro no, o más actividades socioeducativas, ¿por dónde te parece que habría que empezar, habiendo tanta cosa? Sí, yo iría por el lado ese, por más actividad educativa, porque,
O sea, por más actividad educativa y también iría por un tema de igualdad de centro, porque hay centros que son completamente cerrados y este, por ejemplo, que te digo yo, Ituzaingó, que es un centro completamente abierto. O sea, Claro. no es lo mismo estar en Ituzaingó que estar en Piedra o Sarandí o en un... ¿Y tuviste compañeros que habían estado en otros de estos centros? Sí, tuve compañeros que estaban conmigo en Belloni y a mí me llevaron para un lugar y a ellos los llevaban para otro. Pero obviamente que el comportamiento que teníamos no era el mismo. A veces también depende de nosotros, para dónde Entonces es queremos como que ir. te retan llevándote a un centro que no está tan bueno, Ahí digamos. va, y eso no está bien. Para mí me parece que eso en el sistema tendría que cambiar. Porque hay cosas que te pueden ayudar. Hay psicólogo, hay también hay psiquiatra cuando uno tiene problemas, que los botijas se cortan, todo. O sea, eso puede cambiar. Pasa que no sé por qué no cambia. ¿Y eso había atención psicológica y de psiquiatras donde vos estuviste? había. En Ituzaingó yo tenía referentes que, o sea, me sentía mal y podía ir y decirle en cualquier momento, o sea, me sentía mal, iba y le decía, me siento mal, necesito hablar contigo. Y la atención era enseguida, o sea, sí, te llamo en un rato, y te llamaban. Sin embargo, en Belloni no, o sea, para hablar con un psiquiatra o con un psicólogo tenés que esperar a que ellos te llamen, o sea. Y por eso a veces la mayoría de los gurises también se portan mal y no son derivados a Ituzaingó, por ejemplo. Claro. Eso tendría que cambiar también un poco, pienso yo, no sé. En cuanto a también otra cuestión que podemos tener el prejuicio de que sea así, hay hacinamientos, son muchos en las piezas, te tocaron distintas realidades, ¿estuvo bien eso? No, mirá, yo en las piezas de Johnny yo estaba, eran de A3 las piezas, ¿no? De A3 camas. En Ituzaingó eran de A6. O sea, el tema de convivencia en un lado era mejor que en el otro. Porque no es lo mismo convivir con 2 personas que no conocés en un lugar encerrado que convivir con 5 más en un lugar que es abierto, ¿entendés? Ponele, yo estaba con 2 personas en Belloni que siempre extrañaban y esto y aquello. O sea, pasaban tristes. La mayoría del tiempo pasaban mal por fecha y por esto y aquello. Y estás en un lugar encerrado, o sea, estás mal y encima estás encerrado, no tenés libertad para nada, o sea, porque salís 1 hora o 2 horas al patio y ya te querés volver para la pieza, de estar acostumbrado a estar en esa pieza, ¿entendés? Entonces, eso también, corte, está feo eso. Y en Ituzaingó no, en Ituzaingó estás en la pieza, o sea, el vínculo con los gurises de tu pieza también es distinto porque el compañerismo es más frecuente, ¿viste? Como que hay más compañerismo. No sé, si yo hoy no tengo algo porque no tuve una visita, el compañero de al lado de la pieza viene y te pregunta, oh, ¿precisa algo? Mirá que... Entonces esto es como todo diferente, ¿entendés? Y en esas diferencias entre los centros, ¿no? Que uno puede estar bastante bien y otro ser un infierno. ¿Ya se sabe eso? ¿Los gurises lo saben? ¿Están deseando que los manden a un lado y no al otro? ¿O te enterás una vez que vivís esa realidad? No, vos sabés porque vos sabés cómo te estás portando. Obviamente, si vos te estás portando mal, es porque no querés ir a un lugar bien. Si vos te estás portando bien es porque querés ir a un lugar bien y no querés lo mismo que estás viviendo. O sea, eso también depende de nosotros. Porque si yo me porto mal y ando quemando todo y prendiendo fuego acá y allá, obviamente que no voy a ir para un lugar donde estoy todo el día afuera. Porque eso es como que te castigan así. Al menos eso yo siento, pienso yo, no sé, capaz que estoy equivocado. Jonathan, y en lo que refieren a estos 2 centros, ¿tú podías recibir visitas, por ejemplo, y había alguna diferencia entre las visitas que recibías, si recibías en un centro y en el otro o no? No, ahí no había diferencia. Hubo un tiempo que estuvimos sin visita, así que no podía venir la familia, pero por el tema del COVID. De la pandemia. De la pandemia. Claro. Después de eso era todo normal en los 2 lados. ¿Qué eso cuántas veces son, por ejemplo, por semana? Una vez por semana por lo de la pandemia. Sí. Claro. Veníamos hablando también de este informe de Serpaj por abusos, violencia, vividos en distintos centros. Si ustedes en cualquiera de estos 2 centros que estuviste llegaban a vivir situaciones así, uno se imagina, claro, ¿qué vas a denunciarle a un funcionario que es el compañero del otro, que fue el que dio la golpiza o lo que sea? ¿Sentís desde adentro que hay formas, hay canales de denunciar si hay abuso? ¿Hay una manera de sentirse seguro y denunciar? ¿O una vez que estás adentro, estás en el horno en ese sentido? No, una vez que estás adentro, o sea, y te pasa algo de eso, ya no lo querés hacer por el tema de lo que te rodea, me explico, porque
Ya cuando vos ingresás ahí ya es como que no digas nada porque si que va a quedar como tremenda alcahuete o esto y aquello. Y ya cuando si vos dijiste algo que no tenías que decir porque te hicieron algo a vos, es como que ya el resto de las otras personas ya como que también te van a tener ahí, ¿entendés? O sea, como que te van a mirar mal por lo que hiciste cuando te hicieron algo malo a vos. Entonces, por lo general, la mayoría de las cosas malas siempre se guardan, que es algo horrible también. O a veces, no sé, capaz que, por ejemplo, en Ituzaingó tenés la privacidad de tener una charla con una referente, así. Si vos querés, se lo vas a contar a la referente y la referente se lo va a quedar para ella y va a tratar de ayudarte. No va a salir a esparcírselo al resto, ¿me explico? Ahí, pero en otros lugares no. En otros lugares a veces los botijas prefieren guardárselo para no quedar como, no sé, como un bocón, por así decirlo. Hablabas del compañerismo. ¿Te acordás de alguna situación en particular que te haya conmovido, un gesto de alguno de los compañeros o algo que vos digas, esto me lo voy a acordar toda la vida porque Sí, la verdad me emocionaron? Me pasó que cuando ingresé y al otro día te dan una visita, ¿viste? Y claro, y yo ingresé casi sin ropa, o sea, cuando vos ingresás te sacan tu ropa y te dan otra ropa. Y cuando vos ingresás al módulo hay otros botijas que ya tienen ropa porque ya hace tiempo que están ahí. Entonces yo estaba así, yo iba a ir como estaba para mi visita. Y los botijas de la pieza al lado me dijeron, ¿va a ir para la visita, amigo? Que no sé qué. Sí, voy a ir a la visita. Pará, no vayas, así, tomame. Y me dieron ropa para que me cambie y para que bajale prolijo a tu madre, no sé qué. Y ese gesto quedó de corte. Me quedó para siempre, estuvo re bueno. Y me dieron ropa para que yo vaya a ver a mi madre prolijo, porque estaba mal. Cuando recién ingresé estaba mal. Entonces, eso me quedó para siempre, tuvo de más. ¿Cómo estás ahora? Ahora estoy bien. Sí, sí. ¿Cómo fue la salida? Cuando egresé. Cuando egresé con trabajo también, porque en Ituzaingó me puse a hacer equinoterapia. Estábamos en un proyecto de equitación, que era la equinoterapia de trabajar con niños discapacitados que tenían autismo y síndrome de Down. Empecé saliendo a Maldonado como ayudante de equitación, de equinoterapia. Y después fui a Florida también, me dieron certificado en Maldonado, me dieron certificado de Florida como auxiliar y conductor de cuerda, porque estaba haciendo eso en Ituzaingó, en un proyecto, que la directora del proyecto era la que me sacaba a hacer todas esas cosas, que a mí me gustaban, porque ese lado estaba bueno también, eso está bueno porque creo que yo fui el primer gurí en Ituzaingó en salir a hacer eso. O sea, porque me re gustó, me prendí ahí, me encariñé con un caballo que había ahí. Hasta el día de hoy me encantan los caballos, por eso. ¿Cómo se llamaba el caballo? Del Yerbal, Yerbalito. Bueno, y salí a hacer equinoterapia y me involucré en ese mundo de caballo. Entonces Gabriela, que era ella la que me ayudaba a hacer todo eso, me dijo, ¿te parece trabajar ayudando caballo? Y yo le dije, sí, obvio, me re parece, me gusta, me encanta. Y estuve trabajando en Pando, estuve trabajando un tiempo en Pando, en un pensionado de caballo, cuidando caballo, después de que egresé. O sea, primero viví toda la experiencia de la equitación y aprendí también de las caballerizas y todo con ella. Y después salí a trabajar. Y estuve trabajando un tiempo y todo y tal, y después me pasó unas cosas, un accidente y todo, y dejé de trabajar. ¿Y tenés ganas de volver ahora a No, eso? o sea, extraño, Claro. sí. Extraño, pero no puedo. No Un puedo. tiempo. Bueno, te deseamos que te recuperes pronto para que puedas volver a Bueno, eso. gracias. Y para cerrar por hoy, Jonathan, agradeciéndote de vuelta este rato y esta charla, ¿qué le dirías en general a la gente que está mirando este programa y está tratando de comprender la problemática esta de los adolescentes privados de libertad en nuestro país y tratando de darle una mirada humana a ese asunto? ¿Qué le dirías vos en cuanto a lo que vos percibís que la gente no vislumbra bien el asunto? ¿Qué aclararías o qué comentarías? ¿Qué dirías? No sé, muchas veces las cosas no son como la gente a veces afuera piensa. O sea, por ahí piensan que estar preso en la Colonia Berro, porque si lo decía así, la Colonia Berro tiene muchos hogares que son de pura tranca y que siempre un relajo, otro relajo, otro relajo, y eso siempre es lo único que se ve. Pero lo que la gente de afuera no ve es que así como hay esas cosas, también hay un hogar como Ituzaingó, por ejemplo. Que ahí es como yo te decía, me sacaron a hacer equinoterapia y también me ayudaron con los estudios y muchas cosas, y eras libre ahí. Están esas cosas. Y lo que yo le diría a la gente es que no vean nunca el lado malo de esas cosas, o sea, que todas esas cosas siempre hay un lado bueno.
O sea, no sé cómo explicarte igual, pero... A ver. En Ituzaingó y en Sarandí son dos cosas diferentes. No sé si conocen, no creo que ustedes conozcan, pero Sarandí y Ituzaingó son dos hogares diferentes. En Sarandí hubo mucho relajo, o sea, en las noticias salía que lastimaban funcionarios y que esto y que aquello, que los botijas lastimaban funcionarios, ¿viste? Y de Ituzaingó nunca se habló así de mal porque un botija nunca agredió a un funcionario. Entonces, claro, la gente siempre ve lo malo, o sea, lo malo de estar ahí adentro. O sea, que ponerle una madre piensa, no, yo no quiero que mi hijo esté ahí adentro porque pasa esto, esto y aquello. Y no muchas veces son así. Obviamente que si tu hijo no anda en ninguna cosa de esa no va a estar ahí, pero no muchas veces las cosas son así. Entonces, lo que yo le diría a la gente es que nunca piensen que las cosas son como las dicen. Yo lo viví y lo estoy contando, o sea, estoy contando mi experiencia. Y mucha gente no piensa que así vos pasás allá adentro. Que pueda ser así. Que pueda ser así. Entonces lo que yo pienso es eso, que siempre hay un punto de vista bueno. O sea, yo quiero contar mi lado bueno, porque yo todo el tiempo que estuve ahí tuve bien. O sea, para mí fue una experiencia que no fue una pérdida de tiempo, porque dentro de todo eso malo que yo estuve ahí, o sea, que ya que estuve encerrado lejos de mi familia, que obviamente extrañaba a mis padres, a mis hermanos, todo eso me sirvió para aprender, reflexionar y sacar todo lo más bueno que pueda de ahí, lo saqué ahí. O sea, hoy soy lo que soy gracias a estar ahí. Porque yo tranquilamente podía salir de ahí y seguir haciendo relajo, porque no estuve ahí adentro por ser un santo, obviamente. Podía salir de ahí, seguir en la mía, todo, y no. Y salí reflexionando, pensando de otra manera, todo porque saqué lo bueno de lo malo. Y eso está de más, es algo que cualquier botija que a veces que le toque estar ahí, ya sea porque hizo algo o porque no hizo nada, siempre hay que buscar de sacarle lo bueno a lo malo, porque es lo único que te va a ayudar a salir adelante. Si vos no ponés de vos y no te ayudás vos mismo, a veces no te van a ayudar. Jonathan, un placer charlar contigo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y lo mejor. Gracias. Para adelante. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, llegamos al final de este programa. Se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad y mañana hablaremos de alimentación. Somos lo que comemos. Gracias, hasta mañana. Gracias.